4:10 dice la palabra del Señor: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Oramos, pónganse de pie. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te adoramos, te bendecimos y a ti te damos toda la gloria y la honra, amado Dios, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, podamos recibir de tu Espíritu Santo, Señor, revelación, sabiduría, entendimiento, discernimiento, Señor, el conocimiento de tu palabra, amado Dios, para ponerla en nuestros caminos y caminemos, Señor, en tu palabra. Bendigo a cada uno de los que están allí, aquí viéndonos, Señor, también, en el nombre de Jesús. Los bendigo a cada uno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese. Entonces, la palabra es muy extensa, pero habla aquí de las señales que son del fin. Si usted empieza a leer esto y empieza a leer el libro de Daniel, como dice, o el libro del Apocalipsis, a partir del 5, del 6 en Apocalipsis, usted se da cuenta que lo mismo que está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo, también se le reveló a Juan. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, pero lo que es interesante de hoy es que ustedes verán que dice que muchos nos vamos a entregar en el tiempo de la tribulación, muchos nos vamos a entregar los unos a los otros porque la iglesia será perseguida. Entonces vamos a entregar, es decir, ese es cristiano, y los van a empezar a entregar unos a otros, ¿sí? Y muchos saldrán engañando, ¿sí? Saldrán falsos profetas, todo esto siempre se está anunciando que saldrán falsos profetas. Por eso es que tenemos que nosotros analizar y ser conocedores de la palabra de Dios. Si nosotros no somos conocedores de la palabra de Dios, entonces seremos muy fácilmente engañados. El que tiene conocimiento no fácilmente será engañado, pero el que conoce, ¿sí?, va a saber que lo que le están diciendo es falso, que lo que le están diciendo es mentira. Pero el que no conoce se lo va a creer todo. Y lamentablemente estamos acostumbrados a que el pastor, el líder, les traiga la palabra y solamente oír, oír y oír. Que no somos lo suficientemente, ahí sí no somos desconfiados para empezar a leer la palabra por nosotros mismos. Porque nos embarga el ocio, la pereza, cuando deberíamos preocuparnos, pues se está hablando de nuestra salvación. Nosotros deberíamos de preocuparnos, de confirmar lo que se está predicando. Si hoy yo les estoy predicando algo, ustedes tienen que ir a la palabra de Dios y confirmar lo que se les está predicando. Y previamente tener un conocimiento de toda la Escritura, haberla leído por lo menos. ¿Para qué? Porque es difícil que a uno así se engañe. Y aún así, dice la palabra más adelante que seremos engañados. Porque en el 22, Mateo 24:22, dice: si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea que todos estamos caminando, ¿sí?, a ser engañados, a tal punto que el Señor va a tener que acortar los días para que algunos, ¿sí?, o los miles se puedan salvar. Pero si no fueran acortados los días, todos seremos engañados. Eso es lo que está diciendo la palabra. Así que imagínense usted, si el que tiene conocimiento será engañado, ¿cuánto más el que no lo tiene? ¿Cuánto más el que es que yo siento de parte de Dios que esto no es así? La palabra ya no habla de sentir. La palabra hay que conocerla para que no me baste mi sentimiento. Porque en el sentimiento también entra que yo no quiero morir. En el sentimiento también entra que yo no quiero que mis familiares, mis hermanos, mis padres, mis sobrinos, mis propios hijos mueran. Entonces yo quiero hallar una esperanza de vida. Pero quiero hallar una esperanza de vida en lo natural.
Y nosotros no tenemos esperanza de vida en lo natural. Nuestra esperanza de vida está en Cristo Jesús, en lo espiritual. Ahí está nuestra esperanza de vida, ¿sí? No en las cosas naturales. Por eso es que nosotros dice, por tanto se entregarán los unos a los otros, saldrán falsos profetas y se engañarán, y por haberse multiplicado la maldad, o sea, si usted ve algo malo, eso se va a multiplicar más todavía. Y por eso dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque andamos por vista. No andamos por vista o por lo que sentimos, pero no andamos por el Espíritu, por el conocimiento de la palabra. Pero aún así, dice la palabra que seremos engañados, ¿sí? Porque son las señales del fin. Yo hace un día hablaba con la pastora de esto y le decía, es que ya está escrito, la tierra camina o corre hacia un abismo. Y Dios lo dejó escrito, que camina hacia un abismo, hacia una destrucción, ¿sí? Y Dios lo que va a hacer es que de ese camino hacia el abismo que se conduce a la tierra o a la destrucción, Él va a rescatar a sus escogidos, ¿sí? Él va a rescatar a todo aquel que diga, creo en el Señor Jesús como el Señor y el Salvador de mi vida. ¿Y qué dice aquí? Y el que persevere, ¿sí? Y el que persevere será salvo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que se trata esto de seguir y de seguir. Por eso que la palabra dice que no te canses de hacer el bien, que sobre toda cosa guardada guardes tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, la palabra te da ciertos conocimientos para que tú empieces a darte cuenta de que todos tenemos que recibir esta revelación. La tierra camina a un fin. Y antes de ese fin, la única esperanza es Cristo para rescatarnos de ese fin. ¿Sí? La tierra será destruida. Pero a todo aquel que cree en Jesús, ese no será destruido. Ese será tomado, será arrebatado. Por eso hablamos siempre de un arrebato. ¿Sí? Seremos arrebatados. Pablo lo dice en el 1 Corintios 15, 58, 52, si no me equivoco, en que habla de que seremos, no todos dormiremos, sino que unos seremos transformados, ¿verdad? Entonces vamos a ser transformados de un cuerpo de corrupción en un cuerpo de incorrupción. ¿Para qué? Para poder ser raptados, arrebatados por el Señor, ser levantados por el Señor, ser salvados por el Señor. Vamos a ser salvados de esta destrucción que se aproxime. Como decía antes aquí en la Escritura, y nosotros vamos a ir de guerra y rumores de guerra, de pestes, de hambres, de terremotos, y dice que no nos turbemos, porque esos son solamente principios del fin. Así que nosotros tenemos que caer en cuenta que ya estamos en esos principios de dolores, ¿sí? Pero aún no es el fin. Todavía tienen que acontecer más cosas. Por ejemplo, no hemos visto todavía que se levante nación contra nación. Estamos viendo que unos pueblos se levantan contra otros, pero aquí lo que quiere decir es que unos contra otros se van a empezar a dividir completamente. Y en ciertas partes del mundo se ve que se está haciendo. Estamos viendo ahora sufriendo pestes, ¿sí? Llevamos un año de pandemia. Estamos viendo que hay pueblos o continentes como el africano que sufre de hambre. Estamos viendo terremotos en diferentes lugares del mundo. Esto todo lo que dice es que son principios de dolores, pero que no es el fin. Falta, ¿sí? Y el Señor está hablándonos aquí, nos da detalladamente, este es Jesús hablando directamente y nos está dando un detalle de cómo van a ser las cosas. ¿Sí? ¿Y usted quiere que yo le lea el libro de Daniel cuando usted lo debe de leer? ¿Usted quiere que yo le lea el libro de Apocalipsis cuando usted lo tiene que leer? Yo les puedo hablar del libro de Apocalipsis, pero ustedes lo tienen que leer. Es su responsabilidad individual de cada cristiano tomar las Escrituras y conocerlas. ¿Sí? ¿Para qué? Para no ser confundidos. Por eso es la insistencia nuestra, al menos de decir, lean la palabra, estudien la palabra. No me pida que se las lea la palabra, pídame, por lo menos hágame preguntas de la palabra. Dice que ya lo leyó. Esto no entiendo, esto quiero entender.
traigo preguntas ya de lo que he leído. Pero es necesario que nosotros leamos la palabra de Dios y que nos demos cuenta que aunque ya estamos, no es el fin, ya estamos en los principios de dolores. ¿Sí? Así que para el fin todavía faltan algunas cosas que sucedan todavía, pero el fin no está lejos. Así que vamos a tratar de vivir, ¿sí?, mirando al reino de los cielos, mirando lo espiritual, en lugar de estarnos mirando los unos a los otros, los defectos de los unos a los otros, porque dice que la maldad se ha multiplicado. Estamos viendo con nuestros ojos cómo se multiplica la maldad, y eso lo que único que está haciendo es enfriar nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, si los otros son codiciosos, avariciosos y no les pasa nada, si son borrachos, si son pendencieros, si son adúlteros y no les pasa nada, pues yo también me hago lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no hay salvación, parece. Si nosotros mismos empezamos a decir no hay salvación y empezamos a hacer aquellas cosas, entonces, ¿a quién esperamos enseñarle? Que hay un Cristo que salva. ¿Sí? De que hay una tierra que está caminando a un abismo. Esto es una realidad, la Biblia lo dice en Apocalipsis, que la tierra será destruida totalmente. ¿Sí? No, es literal, es algo, es una imaginación. No. Va a suceder. Y después dice que la Biblia que vendrá el gran juicio del trono blanco y serán todos juzgados en el aire, suspendidos, porque no para ahí carne, todo será espíritu y alma. Pero nosotros debemos de entender, ¿sí?, qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha entregado. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo escuchando la palabra de Dios y no ponerla por obra? Eso es lo que tenemos que nosotros ponernos a preguntar, si vamos de verdad a ponerla por obra o estamos viendo solamente lo carnal, lo que está sucediendo, lo tangible que está sucediendo en el mundo, y por eso pues nos justificamos para no hacer la voluntad de Dios. Nos estamos justificando en otros para no hacer la voluntad de Dios y no nos estamos viendo a nosotros mismos y viendo a Jesús, que es el único, ¿sí?, al que debemos de mirar para que nuestras vidas sean salvas. Una vez me pasó a mí que yo miraba a la gente. Recién llegaba a la iglesia, me acuerdo, y veía a unos hermanitos ahí que se peleaban, y eran dos niñas que se tiraban de las greñas, de los pelos. Y yo decía, pero Señor, ¿dónde me has traído? Esta es tu iglesia. ¿Cómo es que me traes a un lugar? Porque yo podría ver, no sé si era espiritualmente o físicamente, pero yo veía cómo reñían unos con otros. Se peleaban unos con otros. No empezaba el culto todavía. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, no mires al hombre, porque ciertamente el hombre fallará. ¿Sí? El hombre fallará. Mira a Jesús. Él no falló. Y Él es el que te está dando salvación. Cualquiera de nosotros aquí puede fallar. Y si ustedes se están fijando en cada uno de nosotros, ¿a dónde va su salvación? Usted no sabe cada uno la vida personal que está llevando. ¿Me entiende? Usted no puede saber la vida de otro que les está predicando, que les está viendo, o a otro que usted lleve la palabra. Usted no sabe la vida personal que está teniendo. ¿Sí? Pablo dijo, mírenme a mí. Sí, eso lo dijo Pablo, y qué bueno. Y yo también, yo puedo decir, mírenme a mí. Pero el Espíritu Santo a mí me dijo, mira al Señor. Porque Él, en primer lugar, no falló. Y en segundo lugar, Él es el único que te da salvación. Ningún hombre, ningún pastor te puede dar salvación. Ningún hermano, por muy espiritual que sea, te puede dar salvación. El único que da salvación se llama Cristo Jesús. ¿Sí? Y el Espíritu Santo es el que está con nosotros para convencernos de pecado y que vengamos a Jesús. Porque el Espíritu Santo tampoco Él dice, yo soy el Salvador. El Espíritu Santo no dice, yo soy el Salvador. Usted ha escuchado o ha leído en la palabra que dice, el Espíritu Santo es el Salvador. Dice la palabra que el Espíritu Santo redarguye de pecado. Hace que la persona entre en un estado de conciencia y que se vea a sí mismo y se mire a sí mismo en su pecado, para que pueda aceptar a Jesús como su Señor y Salvador y pueda librarse del pecado. Él es el Señor. Jesús es el Señor. Él es nuestro Salvador. A Él tenemos que mirarlo.
A Él tenemos que verlo cómo anduvo, cómo se mantuvo. ¿Sí? Y si nos equivocamos, tenemos que acudir a Él para decirle, perdóname, Señor. Me pequé, me equivoqué. Restitúyeme. Y Dios, ¿sí? Jesús con amor nos va a restituir del pecado. Pero no, ya paremos nosotros de ver los unos a los otros, paremos de ver la maldad del mundo. Lo único que está haciendo es deteniéndonos. La maldad del mundo se va a seguir multiplicando. Y todo lo que estén mirando en lo natural, lo único que van a hacer es enfriarse. Su amor por Dios se va a enfriar, porque no están viendo lo espiritual. Solamente están viendo es lo tangible, lo que ven sus ojos. Las noticias dicen de la maldad que hay en el mundo, y si nosotros no las creemos, ¿sí? Y no damos cuenta, parece que no hay esperanza. Pero Jesús murió para darnos esperanza. Y para este mundo que está en perdición, Él es la única esperanza de salvación. Vuelvo y le reitero, el mundo, ¿sí?, va a un abismo. O sea, si usted cree que la cosa está mal, se pondrá peor. A tal punto que irá a un abismo. Ahí no te va a servir el dinero. Ahí no te van a servir tus lágrimas. Ahí no te va a servir tus culpas. Ahí no te va a servir nada de lo que tú puedas creer tangiblemente. Se te va todo. Lo único que puedes creer es en Jesús como el único Señor y Salvador de tu vida, para que Él te rescate de ese abismo a donde se conduce el mundo. Solamente Él nos va a poder salvar. Amén. Así que somos nosotros los únicos que vamos a hacer que esto cambie. ¿Sí? Usted con su actitud es el que está cambiando su alrededor. Es el que está cambiando la gente que está a su alrededor. Con su actitud. Si cometió pecados, si se equivocó, pídale perdón a Dios, pero siga, persiga e insista. Porque hay una salvación. Y entonces dice el 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y la fe que dice, que los antiguos por la fe y la paciencia obtuvieron las promesas. Esto es por la confianza y la perseverancia de que hay un Dios que nos está diciendo todas las cosas como van a suceder. Por eso que es lo importante de leer las Escrituras y no solamente estar escuchando a los predicadores. ¿Sí? Tenemos que leer las Escrituras para convencernos por nosotros mismos y orar para que no seamos engañados, que saquemos todo el conocimiento oído para encerrarnos en la Escritura, verificar, y todos llegaremos al mismo lugar, a que el único Salvador se llama Cristo Jesús. No hay más, no hay más, ni el Espíritu Santo. Que alguien te puede predicar sobre el Espíritu Santo, Él es el Salvador, Él no es el Salvador. Y Él nunca se presenta como el Salvador. Y es el Espíritu Santo. Es el que está con nosotros hoy. La palabra dice que aquel que hable del Espíritu Santo no tendrá perdón. Pero el que diga que el Espíritu Santo es el que da salvación se está equivocando, no está escrito. Sí, el Espíritu Santo nos convence de pecado para que nosotros aceptemos a Jesús. Él murió por todos nosotros. ¿Sí? Y mire lo que dice acá, que con esto ya termino. El 22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie, aquí dice, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Por causa de los que están teniendo confianza y están perseverando que hay un Dios, que es verdadero, que es real en nuestras vidas, que hemos dejado de mirar lo natural y fijarnos solamente en lo espiritual. Allí, por esos escogidos, por eso que siguen confiando y creyendo y perseverando, es que los días serán acortados. ¿Para qué? Para que podamos ser salvos. Pero hay que perseverar, hay que insistir, hay que seguir tocando esa puerta espiritual y decir, Señor,
yo quiero conocerte cada día más. Tenemos que ahora sí tomar al Espíritu Santo, que dice la palabra que Él gime por nosotros con gemidos indecibles, y aún de lo profundo del corazón de Dios, Él saca para dárnoslo a conocer. Eso sí es tarea del Espíritu Santo, y no lo hace. Hace que nos traiga ese conocimiento de parte de Dios el Padre, para que nosotros caminemos por ese camino que es de Jesús, por ese camino que es de salvación. Pero tenemos que dejar de mirar con nuestros ojos naturales todo mi alrededor, llenándome de quejas. ¿Sí? Una persona que se está llenando de quejas y que de todo se queja, lo único que va a conseguir es destrucción. Es hacer que su amor empiece a desfallecer. No importa lo que te esté sucediendo hoy, tienes que aprender a ser agradecido para con Dios. Porque esa gratitud te va a hacer que su misericordia se extienda sobre tu vida. Ay, Señor, ¿por qué me pasó esto? En lugar de decir, Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿O por qué pasa esto, Señor? Gracias. Gracias. No entiendo lo que me está pasando, pero gracias. Tú sí sabes lo que me está pasando. Te doy las gracias porque tú tienes el control de mi vida. Sí, nos pasan cosas muchas veces para demostrarnos que nosotros no tenemos el control de nuestra vida, sino Él. Y si de verdad estamos poniendo nuestra confianza en Él, entonces tenemos que decir, Señor, gracias, porque mi vida está en tus manos. Y si esto me ha pasado, yo confío que esto es para salvación. En lugar de estar mirando y dejando que mi amor se enfríe por Él, ¿sí? Que mi amor se enfríe por el Señor, debo yo de empezar a mirar las cosas espirituales. Debo de empezar a tomar de esta palabra. Por ejemplo, dice la Biblia aquí que como en los días de Noé, vayas a estudiar lo que es Noé. Noé edificó un arca en 100 años. Vaya a estudiar el libro de Noé. Porque dice que así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí? Entonces empieza a considerar estas cosas. Vaya y busque el conocimiento. Tenga inquietud por el conocimiento espiritual. ¿Para qué? Para que su vida pueda permanecer hasta el fin. Porque solamente de esa manera será salvo. Yo no le estoy diciendo que usted no va a pecar. Usted puede ser que peque, usted puede ser que se equivoque. Restitúyase, pida perdón, restitúyase y deje que Dios lo restaure, lo repare, pero siga avanzando. ¿Por qué? Porque esto es del que confía y persevera, no del que es perfecto. ¿Sí? Es del que confía que hay un Dios y persevera en Él. Se tropezó, vuelve a insistir. Que no se abrió la puerta, se vuelve a tocar. ¿Para qué? Para hallar salvación y vida eterna. Amén. Amén. Dios le bendiga. Póngase de pie, vamos a orar.